El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del Plan B electoral propuesto por Andrés Manuel López Obrador, por violaciones al procedimiento cometidas por los legisladores de la mayoría parlamentaria de Morena y partidos aliados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar las reformas electorales por mayoría de 9 votos. Con esta decisión de la Corte, así como la lamentable noticia de la implosión del Titán, ese sumergible que en su ambicioso intento por ver de cerca los restos del Titanic terminó de manera catastrófica, de la misma manera López Obrador está perdido y en riesgo de sufrir el mismo destino. ¿No me creen? Veamos. Después de una incansable búsqueda del sumergible Titán de Ocean Gate que llevaba desaparecido desde el domingo 18 de junio, la Guardia Costera de Estados Unidos hizo un descubrimiento que acabó con la esperanza de encontrar con vida a los 5 tripulantes. De acuerdo a la declaración oficial, se presume que la embarcación sufrió de una implosión catastrófica. A diferencia de una implosión consiste en la acción de romperse hacia adentro con estruendo, debido a que la presión interior es inferior a la externa, lo que genera que se colapse por completo. Esto es lo que se cree que destruyó al sumergible Titán. Pero, ¿por qué lo comparo con lo que sucede en la política de nuestro país? Bueno, 1, porque de eso se trata este canal, 2, porque me tengo que subir a la ola del mame y que llegue a más personas lo que digo, y 3, porque quiero que vean la cara del viejo guango el día de hoy durante su show cómico mañanero al ser cuestionado por el fallo de la Corte que terminó por aplastar su mentado Plan B. Entonces, yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. Pero mientras López Obrador, como de costumbre, arremetió contra los ministros de la Corte por sepultar su Plan B con el que debilitaría al INE, la hoy senadora morenista Olga Sánchez Cordero reconoció que el proceso legislativo para su aprobación no fue limpio, transparente y sí muy atropellado. Es decir, aceptó que toda la bola de lamescrotos diputadetes morenistas con tal de quedar bien con el viejo guango no hicieron su trabajo. Está admitiendo que los diputados hicieron las cosas con las patas, en absoluto desapego a la ley, y como resultado la Corte tuvo todas las armas para echar abajo el infame Plan B. Y de paso, no sé si queriendo o sin querer, le da una cachetada a su jefe por pendejo. Aquí lo que dijo. Nosotros tenemos que hacer una reflexión personal hacia el interior de las cámaras. Cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos legislativos para no tener que enfrentar invalideces por procesos legislativos. Y que no entre la Suprema Corte al fondo, que sería importantísimo que hubiera entrado. Pero como el proceso estuvo muy atropellado, y yo quiero reconocer que estuvo atropellado, sí, pues no se siguió un proceso limpio, transparente en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de Origen. ¿Qué tenemos que hacer? Una reflexión al interior, una introspección. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que mejorar antes de echarle la culpa al vecino? El Pleno de la Suprema Corte determinó invalidar las reformas electorales por mayoría de 9 votos. Como ya se esperaba, las ministras huelepedos Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel consideraron que las violaciones no eran graves para la invalidez. Es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado por completo el llamado Plan B electoral del gobierno, que recordemos era un paquete de 6 reformas con las que la administración de Andrés Manuel López Obrador pretendía acotar los recursos y las facultades del Instituto Nacional Electoral, el INE. Por mayoría de votos, el máximo tribunal resolvió este jueves que la manera como el Congreso procesó las reformas implicó violaciones graves al debido proceso legislativo, entre otras cosas porque, en cuestión de horas, se aprobaron modificaciones a cientos de normas que los legisladores ni siquiera se dieron el tiempo de conocer. Las reformas fueron avaladas por la aplanadora oficialista en ambas cámaras, conformada por Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo. El Plan B se promulgó en 2 partes que fueron impugnadas por los partidos de oposición por acciones de inconstitucionalidad. La Corte invalidó la primera de ellas el pasado 8 de mayo, de tal forma que la resolución de este jueves ha cerrado el círculo, lo que permitirá al INE continuar operando con sus mismos recursos, infraestructura y facultades de cara a la elección presidencial y legislativa de 2024.
La anulación total del Plan B pone fin a uno de los capítulos más políticamente conflictivos del sexenio del remedo de presidente. La reforma al aparato electoral ha sido uno de los proyectos políticos prioritarios del inútil de Palacio. Inicialmente, López Obrador intentó una reforma a la Constitución de gran calado, con lo que buscaba, entre otras cosas, remover a todos los integrantes del INE y el Tribunal Electoral, y que los legisladores fueran elegidos mediante listas estatales. Era el proyecto original, el Plan A, que no prosperó porque el oficialismo no logró construir en el Congreso las mayorías calificadas necesarias, 2/3 partes, para reformar artículos de la Carta Magna. Ello dio paso al Plan B, un nuevo paquete de reformas, esta vez a leyes secundarias para las que se requiere del voto de una mayoría simple que Morena y sus aliados reúnen con creces en ambas cámaras. Como ya mencioné, los morenistas recurrieron a la aplanadora legislativa para aprobar ese bodrio en cuestión de horas, sin someterse a debate con la oposición. En otras palabras, es una fotografía más de que estos hacen las cosas al chilazo, sin conocimiento, sin sustento y solo por arrastrados para quedar bien con el hijo de Macuspana. En su proyecto, el ministro Javier Lainez propuso invalidar los cambios legales debido a que los legisladores no justificaron el trámite urgente de la iniciativa. No se distribuyó con anticipación la iniciativa ni hubo un plazo razonable para su estudio, lo que implicó violaciones al procedimiento legislativo. De acuerdo con el estudio hecho por el ministro ponente, la iniciativa que fue publicada se cambió al momento de su discusión. Además, ambas cámaras del Congreso modificaron artículos que habían sido aprobados, lo cual está prohibido por la Constitución. Sin duda, la arrogancia, la mitomanía y una dosis no menor de perversidad y maldad de López Obrador han llevado al país a una crisis política y social profunda, quizá no vista desde el PRI de los 70. Los morenistas se abstienen en público a formular una pregunta que seguramente se hacen en la intimidad. ¿Puede sobrevivir un presidente y un gobierno señalado y exhibido, ya no por los partidos de oposición, sino por la misma sociedad, con bloques parlamentarios inservibles y con innegables crisis económicas, de salud y de seguridad? El problema político y de fondo se llama Andrés Manuel López Obrador. Regresando a la comparación burda que hice al principio de esta nada humilde videocolumna, lo mismo sucede en el caso de una implosión catastrófica submarina. Cuando la presión externa a la embarcación es mayor a la interna, lo que genera es que se colapse por completo. Esto es lo que destruyó al sumergible Titán. La presión del agua se volvió aplastante. Conforme fueron descendiendo a las profundidades del mar, se fue haciendo cada vez más grande, lo que generó el colapso. Sin embargo, considerando que era un vehículo especialmente diseñado para llegar a dichas profundidades, ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Según expertos, puede que hubiera un fallo del casco de presión. Puede ser también que el submarino haya sufrido alguna grieta o fisura en el casco, ya sea por factores externos o internos. Inmediatamente, esto hubiera afectado la presión y ocasionado la implosión instantánea. El Titanic se encuentra a casi 4.000 metros de profundidad, en las abismales oscuridades del océano. La presión es abrumadora. Cuando se opera a esas profundidades, la presión es tan grande que cualquier fallo provocaría una implosión instantánea. López Obrador en estos 5 años ha querido ir cada vez más y más profundo en su afán de tener el control total del país, con sus limitadas capacidades y su talante autoritario, creyéndose invencible, todopoderoso e insumergible. Sí, justo como el Titanic y el Titán. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.